Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. La UNAM y otras instituciones científicas, académicas y de protección a derechos humanos han hecho un llamado a la Cámara de Diputados para frenar la propuesta que busca la extinción de los fideicomisos públicos, mientras que el presidente López Obrador, desde su conferencia mañanera, pidió lo contrario. Pidió que se apruebe esta iniciativa para recuperar todo ese dinero que estaba suelto, disperso, sin control y se destine a la atención a la salud. Veamos el contexto. Este martes, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados convocó a discutir el proyecto de reforma que propone la desaparición de fideicomisos. Con esto, el gobierno federal obtendría recursos por 36,000 millones que serían destinados, según la iniciativa, a la atención de los efectos causados por el SARS-CoV-2. Según datos de Fundar citados en la propuesta, presentada en mayo del 2019 y complementada el pasado 9 de septiembre, los recursos públicos disponibles en 374 fideicomisos federales en 2018 eran de 835,000 millones de pesos, equivalentes al 16% del presupuesto de ese año. En el 92% de los casos, los fideicomisos no cuentan con suficientes mecanismos de control interno. El diputado Mario Delgado, su bancada, busca desaparecer 55 fideicomisos y ahorrar al menos 150,000 millones de pesos. Según la iniciativa, la Secretaría de Hacienda resolverá el proceso de extinción para que los recursos sean transferidos a la Tesorería de la Federación. En abril pasado, el Diario Oficial de la Federación publicó además un decreto mediante el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó terminar todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche. Ana, empiezo contigo para que termines lo que querías mencionar sobre el tema del 28S y entra de una vez con los fideicomisos. ¿Qué te parece la propuesta de la Cámara de Diputados? Gracias por la oportunidad de terminar lo anterior. Nada más decir que pues el haber atacado a 44 policías no asegura que este gobierno, que en el Congreso vayan a avanzar en estos temas. Creo que el tema no tiene que ser en la violencia en las calles y en la confrontación unas con otras, sino en los congresos locales. Yo he observado a muchas activistas que han entregado mucho de sí mismas para lograr que este tema avance, pero tienen al principal y más poderoso enemigo, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él tiene todo el poder para lograr que este tema avance y él es el que se los está negando. Entonces, para que piensen su voto en el 2021 y vean quién realmente las está engañando. Y referente a las mentiras del presidente López Obrador, me duele, no me gusta expresarme así del presidente de mi país, pero con la desaparición de estos fideicomisos no me queda más que decir que es un mentiroso y que la Cuarta Transformación quiere desaparecer todo el instrumento legal, todas las instituciones, todo aquello que hace operar al Estado mexicano, porque es gravísimo esto que está circulando y que se supone que se votaba hoy en la Cámara de Diputados. O sea, de entrada, la desaparición del Fondo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas es el primer fideicomiso que quieren desaparecer, pero se meten con medio ambiente, se meten con educación. Ya ayer la UNAM salió con un desplegado muy amplio a decir por qué iríamos en retroceso en desarrollo humano, quitando esta clase de fideicomisos. Se meten, les digo, con el Fondo para el Deporte y de Alto Rendimiento. Le quitan el fondo al CONACYT y a muchas instituciones académicas, y saben que son cosas que el presidente no dice en las mañaneras y que tampoco se dan a conocer, pero cuando le quitan el dinero al CONACYT o a esta clase de institutos, la mayoría de esos fondos se quitan becas, y entonces hay mexicanos y mexicanas que están perdiendo la oportunidad de estudiar. Yo personalmente ya conocí a jóvenes que perdieron por la congelación de los fideicomisos a inicios de este año becas, y hoy ya no pudieron continuar con su carrera universitaria. Entonces, esta iniciativa para eliminar, o sea, estos son de los principales 8 fideicomisos que encontré, pero son 55 fideicomisos donde pretenden sacar 157,699,200,000 pesos. El tema es que sí sabemos que se requiere mucho dinero, pero no se va a lograr retrasando o llevando el país al estado de las cavernas. Se me hace gravísimo lo del Fidecine, fondo a 26 centros de investigación, cuando el presidente ya había dicho que en mayo no se iba a meter con ellos. López Obrador es un mentiroso. ¿Coincides con esta lectura, Chato, con lo que acaba de mencionar Ana? ¿Crees que el presidente en efecto está no recordando que había prometido no desaparecerlo, sino más bien ahora ya de plano, como dice Ana, mintiendo? Coincido parcialmente, no me alcanzaría para expresarme de esa manera tan abierta del presidente. Sí, me quedo un poco más con un poco la
la parte estructural de qué está pasando y cómo está funcionando el Parlamento como contrapeso del Ejecutivo, ¿no? Por ahí recuerdo que Martín y otra compañera abogada publicaron un artículo sobre todo lo que estaba en riesgo en materia de extinción de fideicomisos, ¿no? Y entiendo que estamos en una situación de una mega crisis, que hay que sacar lana de donde se pueda, y que evidentemente muchas cuestiones no están funcionando en temas de fideicomisos. Sin embargo, si la excusa es la falta de transparencia y el exceso de discrecionalidad, caray, mete mecanismos que justamente permitan esa transparencia y no arrastres con cosas que son necesarísimas, ¿no? De alguna manera, si uno ve lo que realmente está pasando de una forma estructural, cancelas un poco temas de una deuda histórica que tienes con las víctimas vía la CEAF. Cancelas el pasado. Cancelas protección a periodistas y a defensores de derechos humanos que están haciendo una lucha de movilización y protección de derechos. Cancelas el presente y luchas del presente. Y a su vez cancelas temas de ciencia y tecnología, CONACYT, centros de investigación, etcétera, y la pérdida que esto puede representar en temas de capital humano, y estás cancelando de alguna manera el futuro, ¿no? A mí lo que me preocupa más que el tema de si el presidente está mintiendo o no, es qué contrapeso está haciendo el Parlamento frente a él. De alguna manera, el Parlamento está justamente, por el principio no tax without representation, para moverle la plana al presidente y decirle no puedes gastar la lana de esta manera. Y de alguna manera lo que estamos viendo es prácticamente aprobarle lo que quiere, ¿no? Y sí me parece un poco preocupante, y me quedo también pensando, ¿para qué diablos sirven todos los mecanismos de participación ciudadana en la forma en la que se hacen leyes? Lo hemos visto en Guardia Nacional, lo hemos visto en temas de amnistías, la sociedad civil va, se manifiesta, dice lo que tiene que decir, toma nota, lo ponen en el dictamen y al final del día hacen lo que quieren. Entonces me quedo un poquito más preocupado por lo que puede hacer el Parlamento para, de alguna manera, motorizar una respuesta mucho más estructural a lo que estamos viviendo. Claro. Martín, ¿cómo lo ves tú? En efecto, también hay muchos de estos ejercicios supuestamente de Parlamento abierto en donde se escuchan las voces y opiniones de expertas y expertos y a la mera hora pues parece que nunca lo hicieron. Tal cual, pero es que sí es un tema muy complejo. A mí no me preocupa que revisen los fideicomisos, ¿no? Porque es un instrumento de derecho privado que se pasó al ámbito público porque es un instrumento muy flexible y que te permite tener recursos muy rápidos. Es, para decirlo muy esquemáticamente, una persona aporta un patrimonio, o sea, bienes o derechos a otra persona que es el fideiusuario. Ese fideiusuario tiene un mandato y tiene que hacer los fines propios del fideicomiso. Y esos son múltiples, y el fideicomiso es una figura que te permite hacer muchísimas cosas. El problema es que sí tenemos muchísimos fideicomisos, ¿no? Y eso hay que reconocerlo, que son totalmente opacos, no tienen reglas. ¿Y para qué se utilizaban? Y eso también lo dije en algún momento, era porque en las secretarías tú tenías muchísimos de estos instrumentos, tenías subejercicios, o sea, es decir, el dinero que te sobraba de un año presupuestal, no querías que el Congreso te bajara el techo presupuestal al siguiente año porque tenías subejercicio, entonces traspasabas el dinero a los fideicomisos y ahí se escondía. Y aparte, no dudo que haya casos de corrupción. El problema es tratar a todos los fideicomisos de la misma manera. Es un verdadero archipiélago, son muchísimos de distintas naturalezas, y lo que decía Jorge es totalmente cierto, hay muchísimos beneficiarios, hay derechos de terceros involucrados. Por ejemplo, ¿no? Las personas que son becarias, o los investigadores que están contratando, o las investigaciones en curso. Ese es uno de los problemas. ¿Qué van a hacer estas personas? Bueno, unas se pueden defender porque yo creo que tienen derechos adquiridos. Hay otras más complicados. Por ejemplo, si estás participando en un fondo de infraestructura pública y tú eres el contratista a través de un fideicomiso. Si te lo extinguieron y ya no te van a pagar, pues te vas al litigio. Entonces, el Estado mexicano se está metiendo en un problemón por ahorrar, porque necesita dinero ahorita, pues sí, pero a lo mejor en el futuro le va a costar mucho más caro. Y nada más para acabar, hay otros fideicomisos que se están extinguiendo que no tienen recursos públicos. Por ejemplo, los centros públicos de investigación, tipo el CIDE. El CIDE tiene un fideicomiso que está sujeto a reglas públicas, pero que no depende del presupuesto público. Y de eso dependen muchísimas investigaciones. Esos fideicomisos también se van a extinguir, Fidecine, etcétera. Entonces, como que las recomendaciones que se hicieron en el Parlamento abierto fue: vamos a identificar cuáles sí sirven y cuáles no. Los que no sirven,
pues adiós. Pero pues, como en este gobierno no se ponen a analizar mucho las cosas y tienen mayoría, al parecer hoy dijeron que eran 50, pero llegó una nota ahorita al chat que ya son 109 los que quieren extinguir, entonces pues no tienen ni pie ni cabeza. Bien. Veloz, ¿cómo lo ves tú? ¿Son instrumentos neoliberales los fideicomisos? ¿Por eso los quieren desaparecer? ¿Eran opacos o no? Hay una carta firmada por varias personas académicos, sobre todo del CIDE, liderados por Alejandro Madrazo, en donde se pide que no se desaparezcan estos, porque dejarían, digamos, sin fondos a programas importantísimos de investigación, como el programa de política de drogas del CIDE en Aguascalientes. Sí, a ver, yo personalmente estoy en el sistema de protección de activistas y periodistas, que la verdad estoy muy agradecida y me consta que funciona a plenitud y que tiene mucha gente que trabaja ahí. Lamentablemente yo no creo que sea un tema de voluntad política, creo que es un tema de tiempo. Y pensando en que de bote pronto te dicen que haciendo esto, extinguiendo estos fideicomisos que no son orgánicos y que justo más bien no tienen una estructura clara y como dice Martín, son muy opacos en su funcionamiento, sobre todo porque funcionan como una caja de emergencia, ¿no? Un fondito de emergencia que puede tener superávit y que no tienes que regresar el dinero que no se gastaron. Y creo que el sentido de la lógica de esto es que escuchas de pronto que te van a dar 700,000 millones de pesos si toman esas decisiones de cancelar todos estos fideicomisos, que creo que para la crisis sanitaria que tenemos tiene mucho sentido y para la crisis que tenemos económica en este momento en términos del gasto del Estado tiene mucho sentido. Y creo que lo que no hay es tiempo para analizar cada uno de ellos, lo que me parece lamentable. Yo estuve justo pensando en el tema de Fidecines y es lamentable que para las personas que quieren hacer cine con fondos públicos en este momento no se pueda, pero bueno, yo sí creo que en este momento de emergencia sanitaria habrá otras prioridades, pero también están estas prioridades justo de las becas, de las que viven muchas personas, de la protección en la que estamos muchos activistas, que creo que es complicado y que creo que no representa el sentimiento de la cuarta transformación en general. Yo sí creo que aquí hay una chamba muy clara que tiene que ver con la coadyuvancia entre el legislativo y el ejecutivo, y creo que ahí es donde tiene que haber efectivamente un contrapeso en el legislativo, que tenga que ver con términos de, a ver, esto sí funciona, esto te lo voy a conceder, aquí tienes razón de que no sabemos cómo está gastando, no, es que el presidente miente, y el presidente quiere quitar todo, y el presidente no quiere dar nada. A ver, es que así no se da la discusión en la democracia. Si lo que quieren es defender los fideicomisos, que lo hagan como se debe hacer, representando, a ver, sí, ¿por qué me quieres cancelar Aquí está el gasto. Creo que eso es lo que hace falta en ese momento y no hay. Y yo no veo, y francamente es cierto que no veo contrapeso tampoco en el Congreso y me preocupa. Bien. Pero me preocupa que la oposición lo esté haciendo mal también en ese sentido. Yo sí creo que tiene que haber, que lo que puede pasar después de regresar, si es que regresamos pronto a un estado en el que no existe la pandemia tal cual como tenemos ahorita, puede ser peligroso volver a incorporar todos estos elementos que costaron mucho tiempo tener ahí, pero Bien. Es cierto, la discusión sobre los fideicomisos hay que darla a plenitud y creo que se tienen que decir muchas cosas que nos están diciendo sobre el gasto de los Bien. Fideicomisos que sirvieron de caja chica de muchas secretarías. ¿Quién quiere hacer un contrapunto? El primero, ahí está Martín, levantó la mano rápido. Sí, no, o sea, nada más rápido, porque, o sea, es que sí hubo deliberación y sí se les dijo a la fuerza mayoritaria, que es Morena, cuáles fideicomisos no debían extinguirse. Por ejemplo, Fidecine, ese sí me consta, ¿no? Y ese se va a extinguir. Están ahorita sesionando en la comisión para extinguir Fidecine, por ejemplo. Y no solamente son recursos públicos y es hacer cine, sino que son empleos de muchas personas. También los que dependen de CONACYT, también se les dijo, eso no los toquen, funcionan bien. También, por ejemplo, el FONCA también funciona bien porque tiene reglas propias, porque se hicieron a sí mismo, se autorregularon y estaba funcionando bien, ¿no? Ahora, todo es revisable, todo es perfeccionable, claro que sí, pero de que hubo deliberación, hubo deliberación. Lo que vemos ahorita es mayoriteo. Bien, ¿a quién más? ¿Quién más tiene la mano levantada? Bueno, pues si quieren hacemos una pausa, recuperamos este tema seguramente el jueves, porque hoy se estaba discutiendo en la Cámara de Diputados. Hacemos una pausa y regresamos con el último tema de la noche. Ayer terminó la encuesta de reconocimiento, la que busca definir quiénes son de los 71 aspirantes a la presidencia y la Secretaría General de Morena, los más populares, los que podrían competir por el cargo. Mientras que eso sucede, los 3 candidatos a la presidencia nacional de este partido no han parado de lanzarse directas e indirectas. ¿Cómo va el proceso? ¿Cómo lo ven y lo viven los simpatizantes de este partido? Regresamos con esto, punto y contrapunto, no te vayas.